Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy estaremos aprendiendo a utilizar una aplicación que nos servirá para la representación del diagrama de Pareto. Esa aplicación tiene por nombre Minitab. Pero hablemos un poco acerca del diagrama de Pareto. ¿Qué es el diagrama de Pareto? Pues el diagrama de Pareto es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. El diagrama de Pareto también se le conoce con el nombre de diagrama ABC o diagrama 2080. Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, es decir, el 20%, producen la mayoría de los efectos, es decir, el 80%. Se trataría pues entonces de lograr identificar ese pequeño porcentaje de causas vitales para actuar de manera prioritaria sobre él. ¿Por qué se le llama diagrama de Pareto? Se le llama de esa manera porque hace referencia al apellido de aquel que fuese considerado el autor del mismo. Me estoy refiriendo a Vilfredo Pareto, quien fue un economista y sociólogo italiano conocido por sus aportes en torno a la teoría utilitarista del bienestar, a la teoría del equilibrio general y a la teoría de la distribución del ingreso, que es precisamente de esta última, de donde parte la creación del diagrama que lleva por nombre Pareto, o que hace referencia a su apellido. ¿Cómo se utiliza? Los pasos para realizar un diagrama de Pareto pues son los siguientes. Primero, determinar el problema o efecto a estudiar. Dos, investigar los factores o causas que provocan ese problema y cómo recoger los datos referentes a ellos. Tres, anotar la magnitud. Por ejemplo, lempiras, número de defectos, etcétera, de cada factor. En el caso de factores cuya magnitud es demasiado pequeña, comparada lógicamente con la de los otros factores incluidos, podrán agruparse en una sola categoría llamada otros. Ordenar los factores de mayor a menor, esto si efectuamos de manera manual el diagrama de Pareto, pues habrá que ordenar los factores de mayor a menor en función de la magnitud que posea cada uno de ellos. Calcular la magnitud total del conjunto de factores, es decir, hacer la sumatoria. 6. Calcular el porcentaje total que representa cada factor, así como el porcentaje acumulado. Y por aquí nos aparece una pequeña formulita que utilizaremos cuando desarrollemos el procedimiento de forma manual. Sin embargo, en este caso, pues utilizaremos la aplicación estadística Minitab. 7. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. Situar en el eje vertical izquierdo la magnitud de cada factor. La escala del eje está comprendida entre 0 y la magnitud total de los factores, es decir, la sumatoria. En el derecho se representan el porcentaje acumulado de los factores, por tanto, la escala es de 0 a 100. El punto que representa a 100 en el eje derecho está alineado con el que muestra la magnitud total de los factores detectados en el eje izquierdo. Por último, el eje horizontal mostrará los factores, empezando por el de mayor importancia. Se trazan las barras correspondientes a cada factor. La altura de cada barra representa su magnitud por medio del eje vertical izquierdo. 9. Se representa el gráfico lineal que representará el porcentaje acumulado calculado anteriormente. Este gráfico se rige por el eje vertical derecho. Y por último, escribir junto al diagrama cualquier información necesaria que sea sobre el diagrama o sobre los datos mismos. Por ahí entonces tenemos un ejercicio que podemos nosotros comenzar a desarrollar para poder tener una mejor comprensión del tema referente a diagrama de Pareto en Minitab. ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice,
En una empresa textil se desea analizar el número de defectos en los tejidos que fabrica. En la tabla siguiente se muestran los factores que se han identificado como causantes de los mismos, así como el número de defectos asociados a ellos. Y aparece la lista de factores con la cantidad de defectos encontrados en esos factores. Botón faltante 227, hilo flojo 77, alineación del tejido 28, defecto de tejido 33, errores de puntada 122, errores de dobladillo 53 y otros que dentro de esta categoría lógicamente están agrupados todos aquellos factores que representan un número bastante inferior en cantidad que el resto de los factores. Y aquí hay 28. Cuando ya tenemos esta información, bueno, entonces nosotros vamos a tener que trasladarnos a la aplicación de Minitab. Lo tenemos por acá. Y bueno, por aquí vamos a escribir factores. A esta columna le daremos el nombre de factores. Eso representa la variable factores. Y aquí cantidad podría ser o defectos. Ahí está. Listo. Ahora entonces me traslado nuevamente donde tengo la tabla. Simplemente voy a seleccionar los datos en la columna factores. Me trasladaré a Minitab y en esta parte simplemente control V, pegar como una sola columna y le damos a aceptar y ahí tenemos entonces los factores. Me voy nuevamente a Word y selecciono el número de defectos. Por ahí uno de los pasos nos decía que había que ordenar eso, los datos de mayor a menor, eso cuando estamos trabajando de manera manual, pero en este caso que estamos trabajando con la aplicación Minitab, pues la misma aplicación se encargará de manera automática de desarrollar todo ese trabajo. Ahora que ya tenemos entonces nuestros datos ingresados, podemos proceder a realizar lo que es el diagrama de Pareto. Para lo cual entonces nos hemos de trasladar al menú principal en donde vamos a encontrar lo que es la opción que nos va a permitir desarrollar el ejercicio mediante lo que es el diagrama de Pareto. Entonces nos vamos aquí donde dice estadísticas y de estadísticas nos vamos donde dice herramientas de calidad y en herramientas de calidad aparece una opción que se llama diagrama de Pareto. Le damos clic ahí. Inmediatamente se abre esta ventana en la cual nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí dice defectos o datos de atributos. Pues aquí hemos de seleccionar el título de la columna que se llama factores. Lo vamos a seleccionar para enviarlo hacia este lado. Lo mismo aquí dice frecuencias en, pues seleccionamos defectos, vamos a posicionar acá, le damos seleccionar y listo. Una vez que ya hemos hecho eso, simplemente presionamos aceptar. De inmediato comienza entonces a trabajarse en el diagrama de Pareto que ya podemos visualizarlo en pantalla. Aquí ya podemos visualizar lo que es el gráfico o diagrama de Pareto. Voy a ampliarlo un poco para que lo podamos ver mejor. Vamos a ampliarlo un poquito más. Creo que de esa manera, incluso creo que me alcanza un poco más todavía. Vamos a ver, ahí, perfecto. Ahí podemos apreciar nuestro diagrama de Pareto ya una vez desarrollado por la aplicación Minitab. Como podemos apreciar en la gráfica, se agrupa en este eje lo que son la cantidad de defectos y en este el porcentaje acumulado hasta 100%, ¿no? Porcentaje, perdón, hasta el 100%. Y por acá en el eje X tenemos lo que son los factores, mire, botón faltante, errores de puntada, hilo flojo, errores de dobladillo, defecto de tejido, alineación de tejido y otros. En esta parte de acá
nos arroja una información muy importante, si ustedes pueden apreciar el porcentaje acumulado. Por ejemplo, para botón faltante, la cantidad de defectos representa el 40%, ya con errores de puntada más botón faltante, ambos juntos suman 61.4%. Miren. Y por acá, ya con hilo flojo, suman el 75%. 75%. Podríamos decir entonces que si atacamos estas tres primeras causas, prácticamente, incluso podríamos considerar también errores de dobladillo, porque hasta ahí llega al 84.3%. Podríamos considerar estas causas y con eso estaríamos resolviendo el problema que tenemos en los tejidos. Y ese sería pues el análisis que se realiza una vez que se finaliza de desarrollar lo que es el diagrama de Pareto. Atacando esas cuatro causas, prácticamente estamos resolviendo todo el problema o la mayor parte del problema, que representa el 80% del efecto negativo que se puede apreciar. Ok, queridos estudiantes, ahora les muestro cómo trasladar este gráfico a Word, donde tenemos pues la narrativa del ejercicio. Para hacerlo simplemente le damos clic derecho por acá. Aquí dice enviar a Word o también dice copiar gráfica. Cualquiera de los dos nos sirve. Yo le voy a dar clic donde dice copiar gráfica y una vez que lo he hecho, pues me trasladaré a Word, donde tengo el ejercicio. Acá lo tengo. Y bueno, una vez en Word simplemente le voy a dar pegar. Pegar imagen. Listo. Aquí tengo mi gráfico de Pareto. Y una vez que ya tengo mi gráfico de Pareto en Word, pues únicamente lo que prosigue será pues escribir lo que es la narrativa, la explicación del análisis del ejercicio, que es precisamente lo que acabamos de hacer hace algunos instantes. Bueno, queridos estudiantes, espero que haya sido de su agrado y comprensión la utilización de esta aplicación llamada Minitab para la representación de un diagrama de Pareto. Tengan entonces una feliz tarde, bendiciones para todos